hemos tratado de hacer cálculos para la jubilación. Lo que sí es cierto es que es una jubilación muy baja la que tenemos en nuestro país, eso es real. Solo los militares y los policías tienen el 100% de la jubilación que quisiéramos todos los trabajadores. Pero bueno, queremos conocer más sobre esto porque hay mucha falta de información. Rodrigo Regalski, espero decirlo bien, tiene más de 25 años como especialista en finanzas y pensiones y nos visita hoy en estudio. Así es, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto tenerlo. Un gusto, pues Carolina, un gusto Priscila, realmente es encantador estar en el programa, estar con dos chicas tan carismáticas como ustedes, realmente. Muchas gracias. El placer es mío, gracias. La pregunta con la que quiero empezar, por favor, Rodrigo, ¿es posible poder planificar una buena jubilación en nuestro país? O sea, sí. O sea, la respuesta siempre va a ser sí. Siempre va a haber posibilidades de tener una buena jubilación. Pero si tú quieres tener una buena jubilación, vas a tener que tener dos componentes. Uno que es el obligatorio que tienes actualmente, que es el sistema de jubilación actual, que es el de sistema de capitalización individual, y además vas a tener que tener otro ingreso adicional. ¿Sí? Tienes que pensar que eso no te va a alcanzar para tener una jubilación, una vejez digna. ¿Sí? Vas a tener que, no sé, hay varias opciones. La primera de las opciones que yo recomendaría ahora es de ir generando una deuda para tener una segunda casa, digamos, llegaste a pagar tu casa a los 45, 50 años o algo así, y ir ahorrando adicionalmente para tener un capital, ya sea en forma de casa, ya sea en forma de capital, para ir invirtiéndolo y recibir adicionalmente. Porque como te digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí hay el tema que las pensiones que está arrojando el sistema de jubilación son muy bajas. O sea, estamos hablando de que te paga aproximadamente entre el 20, 30 y en algunos casos 40% de lo que tú realmente has estado aportando. O sea, tú has aportado, por decirte, 1,000 y estás recibiendo una pensión de 400, 600, algo así. Entonces no hay relación. De hecho, muchos casos, por ejemplo, casos como personas que han aportado 8,000, 15,000 bolivianos durante su vida, están recibiendo una jubilación de 2,000, 3,000, hasta 4,000 bolivianos. He visto casos más extremos todavía, personas, bueno, gerentes, que han estado en empresas estatales gerentes, grandes. además, ¿no? No, sí, te digo, Priscila, Buenos mira, sueldos. son 40,000 bolivianos, 50,000 buenos bolivianos sueldos, que realmente gana una persona de estas en un puesto gerencial. No son muchos, obviamente, en el país, pero sí existen, ¿no? Y vienen y me hablan y me dicen, realmente es lo que debería recibir, porque, o sea, yo he ganado prácticamente casi toda mi vida 40,000 bolivianos, y de repente tienen una jubilación de 6,000, 7,000 bolivianos. Oh, por Dios, entonces, ¿qué pasa con la gente que gana menos? Y ahí sale el sueldo básico. Sale el tema de la pensión solidaria, porque nos estamos igualando. O sea, para eso entonces mejor estar en el sistema de reparto. ¿Te das cuenta? Este sistema no es compatible con nuestra economía, al menos con la política económica. Con nuestra realidad. La realidad, mira, sabes que queda ya casi prácticamente de lado. Lo que pasa es el tema político, la política monetaria que estamos teniendo actualmente en Bolivia no es compatible con el tema de jubilación. Vamos a ver otros casos un poquito más, digamos, aquí al lado, ¿no? Por ejemplo, Argentina. ¿Quiénes son los que van a sufrir el tema de la crisis financiera y económica que tiene Argentina? Son los jubilados. Es ahí donde sale toda la fuga de la crisis, digamos, ese es la llave de paso por donde sale la presión y los que, digamos, son los más afectados. Entonces, tenemos gobiernos, y no te digo que este gobierno, el anterior, te estoy hablando de hace 30, 40 años, que tenemos gobiernos que son cortoplacistas. Al ser cortoplacistas, entonces no están pensando en la jubilación. Siempre vemos gobiernos que están pensando en los favores políticos, en el tema de que cómo voy a lograr poder reelegirme. Entonces voy a estar yo pendiente de las cosas que me van a ayudar. Entonces, como tenemos un sector de jubilados que obviamente, a ver, imagínate
Hoy nosotros tres aquí hablamos fuerte, estamos hablando con la ciudadanía, pero una persona de 65 años, de 70 años, etcétera, ¿cómo va a hacer para poder hacerse escuchar? Si apenas está en su casa, se está apenas moviendo. Ya no Bueno, tiene de las 65 condiciones. años, Rodrigo, ¿tú crees? Hay Yo casos creo y que casos, ¿no? Sí, no considero que 65 años sea todavía una edad para que esté en su casa descansando. Pero la realidad te empuja a eso. ¿Sabes qué? A los 50 años ya no es tan fácil conseguir trabajo. Ah, No. eso es otra cosa. Pero físicamente hay gente Físicamente, que sí. puede seguir trabajando, ¿no? Claro. Ahora, de que la misma sociedad te impulse a jubilarte porque Vienen nuevas generaciones de exactamente, eso es profesionales. otra cosa, ¿no? No, por supuesto, tienes toda la razón, querida Priscila, por supuesto que es así. El tema de la jubilación, a ver, ¿cuál es la esencia de la jubilación en sí misma? Es que tú ya a cierta edad pierdes la capacidad completa de estar al 100% en tu trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo a mis 30, 20 años, yo estoy corriendo una maratón, estoy haciendo ejercicio. Claro. Yo a los 60 años, bueno, ya no voy a estar corriendo la maratón, voy a caminar, voy a hacer ejercicio saludable. A los 70, 80, caminaré apenas para poder hacer un poco de ejercicio. Entonces tú vas perdiendo las capacidades musculares, capacidades intelectuales, capacidad visual, especialmente que a los 50 ya empiezas con el tema de las presbicias y esas cosas. Y entonces el tema de la jubilación es que tú en algún momento, cuando ya estás perdiendo todo eso, entonces puedas tener un apoyo para poder seguir adelante, si me doy a entender. Sí. ¿No? Pero Entonces, ese apoyo aquí es muy pobre. te puedo decir que hasta casi inexistente, ¿no? En Exacto, algunos casos. porque, a ver, en toda la lógica de las personas, si te dirían, ya, jubilate a los 50 años y tu jubilación va a ser al 100%, ¿quién no se va a querer jubilar? Y no O sea, trabajar. ¡claro! Obvio, Claro, no es que aprovechar de emprender, hacer tus negocios por ahí, tienes viajar, estás activo descansar, todavía. disfrutar de lo que trabajaste. Claro. Obvio, ¿cómo no? Pero cuando la realidad de tu jubilación es paupérrima, entonces dices, Correcto. no, yo tengo que seguir trabajando porque si me jubilo, ¿de qué voy a comer? Correcto. Y mira, lo que indicas es bien interesante, porque cuando se instauró este nuevo sistema, que es el sistema de capitalización individual, lo que hace esto es, de los intereses que genera este capital, tú vas a jubilarte, entonces vas a ir ahorrando más o menos lo que está calculado dentro de la fórmula actuarial para poder jubilarte, Como tu cuenta propia. que se supone que es propia, que se supone que te da propiedad sobre tus recursos, pero Claro. que es entre comillas, porque tampoco la puedes retirar. Cuando Claro. quieras, no se puede. No la puedes retirar. En otros sistemas de jubilación, Chile, etcétera, sí hay maneras de retirar. O, por ejemplo, un taxista puede prestarse plata como colateral sobre su cuenta individual. Aquí no existe esa figura. No tenemos, digamos, mucha imaginación para hacer las cosas acá. Ya. ¿Sí? Ahora, vuelvo al punto del sistema de capitalización individual. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un ahorro y tú vas a vivir con una especie de anualidad, se llama en matemáticas financieras, que básicamente es, llegas a un punto con un ahorro donde tú has aportado en tu vida laboral un patrimonio de 100%. De ese 100%, el 30% son aportes reales que tú has hecho y el 70% son los intereses que ha generado durante el tiempo que tú has estado aportando. Ya. ¿Sí? Entonces, ahí fíjate el valor del interés compuesto. Decía Einstein que una de las mayores fuerzas del universo es el interés compuesto. Y justamente eso es la base para poder jubilarnos con el sistema de capitalización individual. Ahora, el sistema de capitalización individual debería tener por lo menos una tasa de la inflación más un 8%. Ahora, las AFPs y, bueno, no sé, ahora está un poco subiendo la tasa de rendimiento de las gestoras, en algún momento, no porque hayan hecho un mal trabajo, sino porque el mercado así lo dispuso, ¿no? En algún momento tenían un 14, un 17%, pero al final han terminado con un 2% el 2019, 20, 21, etcétera.
y la inflación era 3%. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu plata no solamente no estaba ganando intereses, sino que estaba perdiendo valor adquisitivo en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si pierdes, o sea, no solamente vas a tener una pensión muy chiquitita, sino que esa pensión ni siquiera se actualiza a la inflación. Y la fórmula actuarial de la jubilación actual no contempla el tema de la inflación. Y es por eso que justamente entran estos proyectos como el que estaban queriendo hacer para poder subir la pensión mínima. Claro. Porque básicamente subían la pensión mínima cada 3 años. Y la siguiente vez que tenían que subirlo era el 2020. Y el 2020 obviamente vino pandemia, qué sé yo, crisis, etcétera, no lo hicieron. Y luego dijeron, ok, ¿sabes qué? Estamos en crisis, agarremos y tratemos de bajar costos. Entonces vamos a introducir así un poco medio disimulado, en una forma semántica, de lo que ahora tanto se habla del retiro forzoso, que en realidad, si yo fuera semánticamente correcto, en el proyecto de ley no dice ningún forzoso. Y es más... No dice forzoso, pero dice que tendrá que llevar adelante un estudio médico a cargo del Instituto Nacional Ocupacional de Salud, sí, ¿no? Para ver si tienes las aptitudes Exacto. de continuar laborando. Exacto, y ahí se pone interesante la cosa. A ver, ahí quiero escuchar muy interesante tu se opinión. pone, porque sabes que aquí estaba, como te comentaba a un principio del programa, esto es un tema de semántica, ¿sí? Un tema de semántica. Dice, se acogerán. ¿Qué significa acogerán? Significa que es un pasado pretérito de que algo que sucedió o algo que va a suceder inminentemente. ¿Ok? Entonces, no dice obligatorio, pero dice que es algo que tú podrás optar, que podrás invocar con la ley para poder acceder. Claro, es como un requisito. No, en realidad es un derecho. Es un derecho. Pero aquí viene la parte de la distorsión. Ajá. ¿Sí? O sea, te dice por un lado que te puedes acoger. Ya, o sea, entonces, puedes o no. Dice, es una alternativa. Ya. Mi alternativa es acogerme. Ajá. Si no tienes una alternativa, una segunda alternativa, entonces sí sería forzoso. Claro, porque no hay un plan B. Tiene que haber alternativas para que no sea forzoso. Entonces, claro, lo que agarran y dicen, ok, para que no sea forzoso, entonces sí puedes seguir trabajando, pero vas a hacer un examen. Claro. Entonces, semánticamente, no es forzoso. Pero si vamos ya al tema ya más, digamos, de fondo y digamos, lo ponemos ya sobre la mesa, evidentemente es obligatorio. Exactamente. Pero es muy difícil explicar eso, y además en 2 o 3 líneas, ¿no? Entonces, simplemente es una consigna y entonces arrastran masas y muchas veces no podemos entender qué es lo que está detrás de las leyes. Y me llama mucho la atención. Yo sé que me dirán, Priscila, estás pero metida con el tema del instituto. Pero sí, es que me llama mucho la atención porque un instituto que en este momento es casi invisible porque sabemos muy poco del Instituto Nacional Ocupacional de Salud. Sabemos que existe, sabemos que es descentralizada del Ministerio de Salud, pero depende del ministerio, sí, que se tiene que ocupar de que se tengan las condiciones en tu trabajo para que puedas llevar adelante un trabajo sin problemas y que no afecte tu salud. Que este instituto que hace este trabajo sea el que tenga el poder de definir si tú vas a seguir o no trabajando a los 65 años. Me llama mucho la atención. Y que nadie diga nada de qué hacen, quién lo lleva adelante, cuántos trabajan ahí, tienen la capacidad a nivel nacional para hacer esta evaluación, están preparados. O sea, son muchas preguntas, pero nadie quiere responder. Por lo menos el Ministerio de Salud ha dicho que por el momento no se van a pronunciar. Correcto. Mira, ¿sabes qué? Tocas otro punto muy interesante, o sea, vas tocando cada vez puntos en la llaga que hace salir, que duelen mucho, bueno, no a nosotros, bueno, sí a nosotros de forma directa, porque pero indirectamente claro, a la política. Mira, esto es casi como un globo de ensayo para el gobierno. ¿Sabes qué? Están viendo si pueden lograr meter un tema de jubilación forzosa, ¿ok? A ver, primero, ¿cómo lo están planteando el tema
voy a referirme a esto como jubilación forzosa porque, digamos, aunque semánticamente no está tan correcto, pero bueno, en la práctica sí. La jubilación la ponen, o sea, la parte forzosa la ponen en en la parte de adiciones, o sea, en la parte son artículos adicionales que van transitorios, que gracias Priscila, que justamente lo que hacen estos artículos es tratar de explicar lo que no se pudo explicar dentro del cuerpo de la ley, o te adicionan temas, no sé, muy específicos que, digamos, no tienen mucho que ver con el objeto dentro de la ley, sino que más bien lo van especificando. O también, como dice la palabra transitorio, que buscan de alguna forma hacer una transición, como por ejemplo de las AFPs a la gestora, etcétera. Mientras tanto, va a funcionar de esta forma. Pero fíjate que no lo están poniendo como una modificación a un artículo. No lo están poniendo dentro del cuerpo de la ley del proyecto de ley de 35, sino lo están poniendo en la parte transitoria. Entonces, lo que básicamente es, la ley 35 te va a obligar a que tú te jubiles, pero no voy a modificar la ley de pensiones todavía, pero si logro meter esta modificación, hoy será los 65, mañana será los 55, entonces, entonces, si es que quieres jubilar y dejar sin trabajo a los dependientes, porque afecta directamente a los dependientes, y el gobierno, yo lo que pienso es que está apuntando específicamente a los empleados públicos. Entonces el gobierno ahorita está en su desesperación por bajar los costos, va a tener un costo social muy fuerte, muy fuerte. Rodrigo, yo tengo una consulta, porque parte de lo que está pidiendo también este sector y sector maestros y todos aquellos que se han movilizado en estos últimos días es tener una jubilación de un 100%. ¿Esto podría ser posible? ¿Qué pasaría en el sistema económico? ¿Podría ser un tema de negociación por lo menos? Mira, voy a citarlo al presidente de Argentina. Aquí en Bolivia y en Argentina no hay plata. Sí, no hay plata. O sea, si hubiese plata, de alguna manera se podría jubilar, se podría subvencionar. Quienes únicamente reciben el 100% de la jubilación son los militares. ¿Y los policías? Los policías ¿también? No. ¿No reciben? No, los policías no. O sea, por eso es que hay, digamos... Solo militares. Solo militares. A ver, te explico un poco el tema de las pensiones de los militares. Ajá. Los militares reciben lo que han ahorrado como su capital por el 10% de su salario. ¿Ok? De ahí sale una porción de su jubilación. Los que han aportado al anterior sistema reciben su compensación de cotizaciones, que básicamente va a sumar a ese otro monto. Y como tercer componente tenemos que el Ministerio de Defensa sí o sí va a financiar lo que falte para que llegue al 100%. ¿No? Ya, pero reciben el 100%. Claro, obviamente. Sí, porque aquí yo dije, no puede ser, o sea, es real. El cómo, yo creo que poco o nada interesa, sino cuánto, ¿no? Claro. Y aquí el 100% lo reciben los policías y los militares, porque yo recuerdo que hubo un gran problema. No policías. Pero, eso hay que aclararlo muy bien. Por eso es que. Pero a ver, ¿por qué no policías? ¿Por qué dicen no policías si acá yo tengo que se ha logrado el 100% de jubilación de los policías? A ver, primero que es muy peligroso tener ambas instituciones en tu contra políticamente, ¿no? Entonces, si no te alcanza para pagar a todos, mínimamente tienes que pagar a los que son defensa del país. Entonces, y ese es el problema. Y de hecho ha sido una de las causas que desde Santa Cruz y todos los caudillos hablaban, decían, hay que igualar a los policías como los militares, porque ellos son los que nos protegen, y si no los cuidas a los policías, entonces los policías se van a volver en tu contra en algún momento, ¿no? O sea, nadie trabaja por gusto, o sea, tiene necesidades y necesita recibir algo a cambio, y además está expuesto eso en la Constitución. Y yo soy un gran defensor de que haya paridad en todo, y la verdad es que en muchos casos hay mucha discriminación dentro de la ley. Rodrigo, ¿es difícil lograr una jubilación al 100% para todos?
Pues si queremos una jubilación al 100%, no tenemos que cambiar el sistema de pensiones. Lo que tenemos que cambiar es el sistema económico, porque nosotros vivimos en un sistema básicamente cortoplacista, y en economía esto vendría a ser un sistema keynesiano, ¿ok? Esto fue un filósofo economista inglés que sacó de la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra, toda la depresión, y él fundó estos principios. Entonces, todos los gobiernos populistas, todos los gobiernos que quieren generar mayor concentración de poder, adoctrinan esta digamos, política económica cortoplacista, que hace que el gobierno acapare y que pueda manejar todos los indicadores macroeconómicos, crecimiento, etcétera, en vez de dejarlo a la suerte del mercado, como decía Adam Smith y mucho de la escuela austriaca. Me estoy entrando un poco técnico, pero lamentablemente es así. Lo que quiero decir al final de todo esto es que en realidad lo que determina que podamos tener un 100% de jubilación va a ser la forma en que nosotros manejemos nuestra economía. Si la manejamos como estamos ahora, pues estamos yéndonos básicamente al precipicio. Bueno, en realidad estamos cayendo en un precipicio, y además este es un precipicio que no tiene fondo. O sea, uno piensa, no, ya estamos en el fondo. No, realmente uno no sabe cuándo llega al fondo. El fondo puede estar muy, muy abajo. Rodrigo, yo tengo una duda. Antes de que la gestora se haga cargo, había una figura que no recuerdo bien el nombre, y usted seguramente me va a aclarar esto, que una persona podía jubilarse y seguir trabajando sin seguir aportando a su jubilación. Sí. Porque ya llegó al monto o sí. Los años. ¿Cómo funcionaba eso? Y si sigue funcionando con la gestora. Mira, los términos y las condiciones no han cambiado de la AFP a la gestora. Ya. ¿Ok? Seguimos con la misma base de las AFPs con la gestora. Lo único que ha cambiado son los dueños de la empresa que maneja nuestras pensiones. Entonces, todo sigue igual. Lo que pasa es que aquellos que han tenido la suerte de poderse jubilar en una buena edad, por decirte 55, y siguen trabajando, entonces ellos pueden decidir, ¿ok? Si quiero seguir trabajando y aportando, o quiero dejar de aportar. Entonces, conocí por ejemplo, un dueño de una empresa que le gustaba seguir aportando a pesar de que se seguía recibiendo su jubilación, porque en ese momento, y hablo del 2009, los intereses que daba la AFP eran del 12%. Entonces, oye, era mejor que tener la plata en el banco. Entonces cada rato lo que hacía era, seguía aportando, y como tenía ya la jubilación, entonces decía, voy a hacer retiros mínimos, porque como yo ya estoy jubilado, puedo tomar dos alternativas: o me devuelves la plata con mis intereses, como hacía este señor, o lo que agarro y digo, ok, esta plata que he juntado, ¿cuánto me va a sumar a mi jubilación? Y puedo ir sumándolo. De hecho, hasta también podrías hacer aportes voluntarios, ¿no? O sea, si yo, el sistema es así de flexible. Si yo tengo 18 años y agarro y hago un aporte voluntario de, ¿qué te digo?, 1 millón, 2 millones de bolivianos a mi cuenta previsional. Ese capital mañana va a ser suficiente para que yo con 18 años me pueda jubilar. O sea, es el monto. Es el monto, no es la edad. ¿Y cuál es el monto? Para hacer cálculos. Mira, Para empezar, para ver si me puedo jubilar. Te lo voy a poner súper fácil. Ya, Te lo voy ver, a poner súper fácil porque, ¿sabes qué? Este es un tema que nadie lo puede manejar muy bien y básicamente porque esto se trata de matemáticas. Ya. Y la matemática no la maneja nadie. Ajá. Pero mira, hoy, voy a ponerte cuánto era en el 2010. En el 2010... si tú tenías 100,000 bolivianos en tu cuenta individual, en ese momento se llamaba cuenta individual, tú más o menos recibías por cada 100,000 bolivianos unos 1,000 bolivianos de renta, de pensión. Ya. ¿Ok? Hoy, con esos 100,000 bolivianos, recibes, más o menos, me gustaría preguntarte, ahora voy a cambiar un poco el rol y te voy a preguntar a ti, ¿cuánto crees que con 100,000 bolivianos tú podrías acceder hoy? ¿Cuánto es la pensión que podrías acceder?
¿Cuánto pensarías que podrías? Y además le paso la pregunta a la audiencia. ¿Cuánto creerías si en el 2010 recibía más o menos 1,000 por 100,000? Ahora, ¿cuánto podrías recibir? ¿Cuánto podrías imaginarte? ¿Es menor? Por supuesto que es ¿700? menor. Pues menos, te cuento que es, no, como 400 o menos. 400 Bolivianos. bolivianos, por eso 100,000. Menos del 50%. Por eso es que incluso. justamente, volvemos a lo que hablábamos al principio del programa, o sea, en vez de jubilarme con un 60%, que es lo que dice el primer dicen inciso. 60, 70. Sí, el primer inciso de la ley 65 del artículo 8 dice que yo me puedo jubilar el momento en el cual me pueda financiar el 60% de mi promedio salarial de los últimos 2 años, técnicamente, ¿sí? Ya. O sea, si yo logro alcanzar el 60% de mi sueldo del último tiempo que he estado aportando, entonces me puedo jubilar, no importa la edad. Ya. ¿Ok? Entonces, aquí lo que pasa ¿Por es... qué pierde el valor? Por la tasa. Hay 3 componentes muy importantes en la matemática financiera, ¿sí? 1 es el monto, 2 es la tasa, y 3, uno de los más importantes, el tiempo, ¿sí? Sobre esos 3 valores, que son muy sencillos, se manejan modelos actuariales, financieros muy complejos, y haces valoraciones, etcétera, como lo que estamos viendo con la jubilación. Pero es tan sencillo como manejar esos 3 conceptos. Entonces, el monto lo tienes porque estás aportando. Ya. El tiempo lo tienes porque vas a estar aportando durante toda tu vida laboral. Pero la tasa tú no la controlas. ¿Quién la controla? El Estado. En realidad la economía. La economía. O sea, la economía, pero ¿quién es el que influye en la economía? El Estado. Correcto. Son los que deciden la economía. Correcto. Rodrigo, ¿y este tema de aportar también para tu jubilación a entidades privadas es mucho más beneficioso? En este momento, porque básicamente todos vamos a terminar jubilándonos por la cantidad de aportes y con una pensión mínima, obviamente que sí. O sea que puedes tú ir ahorrando, no ahorrando, sino Hay aportando ese plan a una de jubilación Sí. privada. Claro. Y vas a recibir sí. lo que recibes de tu Sí. jubilación del Estado, digamos, Sí. y vas a tener tu jubilación privada. Correcto. Pero eso es un doble Sí. aporte. Tiene que ser así, y es por eso que al principio del programa les decía, ok, ¿podemos tener una pensión digna? Sí, podemos, pero la tenemos que empezar a planificar desde una edad más o menos temprana, o sea... ¿Cuál es la edad temprana? ¿Por qué no nos enseñan eso en la universidad? Sí, Yo digo. exacto. Sí, Pues llegamos a de hecho a no los hay muchos 30, docentes 40 que hablan años. de esto, o sea, No, yo soy no hay. uno de los pocos que No está hay. en la trinchera de esto para poder sacar todos Y estos se te temas puede hacer afuera. consulta, Rodrigo. Pero por supuesto. ¿Dónde te consulta la Llame gente? ya. Mira, mi teléfono, Ajá. me pueden contactar por mi WhatsApp Ya. al 787-67065. También me van a encontrar, mira, desde la pandemia, como no había nada que hacer, mira, sabes que necesitaba expresar todo esto y lo he plasmado en el YouTube. Qué Y bueno. tengo bastantes vistas. Material muy útil. ¿Y cómo te buscan? Por el teléfono, también ahí en el mismo YouTube me pueden por el encontrar. mismo y número. ahí está Ya. mi número de teléfono, Ya, me perfecto. contactan y con todo gusto yo les respondo. Bueno, Rodri, yo creo que no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros porque nos espero que interesa no. mucho el poder conocer y me quedé con esta pregunta. ¿Cuándo es la edad necesaria para planificar tu jubilación, la recomendable? Más que la edad, Ajá. es el tiempo que tú necesitas, ¿sí? O sea, a ver, para poder lograr un adicional a tu jubilación, vas a necesitar por lo menos unos 10, 15 años, y si quieres tener una cosa más gordita, vas a necesitar unos 20 años para poder engordar, ¿sí? Entonces, lo que O sea, sucede yo llegué a la es- parte de engordar, no planificar. O sea... Estamos ahí, hablando de economía. Lamentablemente, sí. Lamentablemente estamos en eso, Pero ¿no? claro, esto tendría que ser ya parte de la educación financiera, incluso desde colegio. Esa desde es una chicos de materia que secundaria. deberían dar en el colegio. Por supuesto. Hasta para administrar Para tus no estar en recursos, estos ¿no? temas de con cuánto me voy a jubilar, no me va a faltar tiempo, me va a faltar edad, Oye, me va a qué faltar grave. plata, ¿qué hago? ¿Dónde invierto? No, ya no tengo en edad. Es un tema, claro, que debería venir desde el Ya me colegio. preocupé. Por Promo, supuesto. prepromoción. Y Priscila, haces bien en preocuparte. Y todos nos deberíamos preocupar porque, ¿sabes qué? Sí. Este sistema de pensiones está roto y lo han estado rompiendo. Y es la caja chica del gobierno, porque
antes, digamos, la torta de toda la plata que estaba dentro de las AFPs, con las AFPs más o menos, el gobierno tenía un 20 o un 25% de la torta de todos los ingresos que tenían las AFPs, lo recogían a través de bonos. Y no te digo bonos con una buena calificación, te hablo que llegaban a los extremos de tener bonos de 50 y 100 años al 2.5, 3% se adjudicaban las AFPs, o sea, estamos comprometiendo básicamente 5 generaciones con esos bonos. Por suerte ya no hay más de esos bonos, ya no están comprando, ahora están haciendo ya más a corto plazo, un año. Ese porcentaje del 25% hoy con la gestora es un 30%. Entonces estamos hablando que menos de que un año en el que está la gestora ha crecido un 5%. Entonces, o sea, eso es positivo. Ponle que si sube un 5%, nuestros aportes van al gobierno, entonces estamos ahorita a un 30%. En 2 años más vamos a estar a un 40%, en 4 años más va a ser 50%. Entonces, tú dime, ¿está bien que el gobierno tenga el 50% de nuestros aportes y que dependamos del gobierno? No. Entonces, ¿para qué estamos con un sistema de capitalización donde nosotros somos los que ponemos la plata? Debería estar más suelto, pero no es nuestra realidad es otra. De hecho, está más contractiva porque ahora ni siquiera podemos sacar dólares afuera. Tenemos una especie de cepo ya dentro de la economía. Qué complicado. Rodrigo, gracias por traernos más preocupaciones. Sí, lo siento mucho. No, pero yo creo que estos temas hay que hablarlos y hay que entenderlos y tratarlos de ir explicando en palabras sencillas, porque después llegas a la edad y dices, he trabajado toda mi vida y esto voy a recibir, y ahí es donde te da un ataque porque ya no sabes qué hacer. Gracias, Rodri, por haber estado con nosotros. Estoy segura que no va a ser la última vez. Muy amable, gracias. Gracias, Priscila, Carolina. Un placer. Carolina. Sí, Carolina. Sí, correcto. De verdad, el placer ha sido mío, ha sido muy grato escucharlas y realmente conocerlas en persona. Me encanta su programa. Gracias, muy amable. Pues cualquier momento ustedes me llaman y hablamos de finanzas, que es mi fuerte. Educación financiera a través de Contacto Abierto. Gracias. Correcto. Gracias, Rodrigo, muy amable. Contacto Abierto. Contenidos multimedia en vivo por Radio Monumental en La Paz y El Alto por 105.1 FM y Cochabamba en la 100. Estamos también en las redes sociales de Contacto Bolivia, Facebook, X, YouTube y TikTok. Búscanos en la web como contactobolivia.com.bo. También tenemos disponible nuestra aplicación en Apple Store y Google Play. Contacto Abierto. En directo. Cuidado, queridos amigos, los fantasmas están sueltos y Fanta va a ayudarte con Pac-Man a atraparlos. Únete a la aventura, descarga la aplicación de Pac-Man y juégatela. Fanta Pac-Man. Michelin te está esperando en la sucursal de San Pedro. Tenemos una linda cafetería con ambientes muy cómodos y un amplio menú de productos esperando por ti. Deliciosas tortas, cafés, jugos y sándwiches que estamos seguros te van a encantar. Encuéntranos en la calle Almirante Ground, entre las calles General González y Zoilo Flores. Estaremos felices de atenderte porque nos encanta ser parte de tus momentos felices. 10 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Enseguida retornamos. Aguárdenos. Ya volvemos con Contacto Abierto. En Banco FIE promovemos la inclusión financiera y buscamos satisfacer a nuestra clientela con productos y servicios que velen por la seguridad y tranquilidad en sus transacciones, otorgándoles una protección integral. Hoy incluimos a nuestro portafolio de seguros inclusivos un seguro diferente, máxima protección a tus ahorros. Banco FIE, eres tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. El seguro Máxima Protección cuenta con el respaldo de la Boliviana Cruz de Seguros y Reaseguros S.A. y Consultores de Seguros S.A.
Tener Sana en casa es tener en casa una familia sana. Solicita tu plan de internet y Access Plus o Solo Internet y la instalación y el primer mes te cuesta solo $1. Aprovecha y conéctate con esta oferta desde tu dispositivo favorito. Access, conectados con tu mundo. Este precio está regulado.